Buenos días. Hoy continuamos hablando acerca de las parábolas de Jesús. Jesús va a contarnos una nueva parábola este día. Y esta parábola va seguida de la parábola del sembrador. Pareciera que tiene los mismos personajes esta parábola, pero no nos confundamos, es otra parábola. Podría ser similar en algunos aspectos, pero es otra parábola, es otro mensaje que el Señor está hablándonos a nosotros. Recordemos entonces que si esta parábola es seguida a la parábola del sembrador, el contexto entonces de esta parábola es semejante, es similar al contexto de la parábola del sembrador. ¿Y cuál es el contexto? Es hombres que están rechazando el testimonio de Jesús. Jesús está diciendo que Él es el Mesías, pero estos hombres están rechazando a Jesús, rechazando su testimonio. Por tanto, en el contexto hay dos grupos: los que están rechazando abiertamente a Jesús y aquellos que están creyendo y aceptando a Jesús. Ok, habiendo recordado el contexto, entonces vamos a la parábola. Esta se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 24. Y dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Ok? Esta fue la parábola que Jesús nos dio, la parábola de la cizaña, ¿no? O el trigo y la cizaña, como algunos lo mencionan. Y vuelvo a decir, comienza diciendo: le refirió otra parábola. Es una nueva parábola que Jesús está hablando. Y nos dice: el reino de los cielos es semejante. De nuevo, recordemos que una parábola es una comparación, es un hecho cotidiano de las personas y está siendo comparada con algo. En este caso, el reino de los cielos dice semejante a esto. ¿Okay? Entonces nos va a hablar acerca de cómo funciona el reino de los cielos en este aspecto, ¿no? En el que nos va a hablar. Y nos cuenta entonces la historia que un hombre sembró buena semilla en su campo. Se entiende que esta buena semilla va a caer en tierra fértil y esta buena semilla va a crecer y va a producir fruto. ¿Okay? El padre de familia dice que es el que sembró esta semilla, ¿no? El padre de familia sembró esta buena semilla en su campo. Y mientras dormían, nos cuenta la historia, vino el enemigo del dueño y sembró cizaña junto con esta semilla de trigo. Y ahora, ¿cuál es la peculiaridad? Que la cizaña es una planta que al inicio, cuando crece junto con el trigo, es a veces imposible distinguir. ¿Cuándo se distingue la cizaña del trigo? Cuando el trigo está empezando a madurar y está produciendo fruto. Ahí se puede distinguir la cizaña del trigo. Si no, antes es difícil distinguirlas. ¿Ok? Entonces, por eso es que semanas después es que ellos se dan cuenta de esta situación, ¿no? Y dice en el verso 26: y cuando salió la hierba y dio fruto. ¿Por qué esperaron tanto? Porque al inicio parecieran iguales. No pareciera que hay diferencia. Entonces, solo esperando que dé fruto el trigo, ahí se puede ver realmente quién es la cizaña y quién es el trigo. Ok, entonces ahí se dieron cuenta y le preguntan ellos al padre de familia en el verso 27 y le dicen: ¿no sembraste tú buena semilla en el campo? ¿De dónde hay tanta cizaña? ¿De dónde viene esta cizaña?
Y aquí estos dos versos son claves para poder entender el mensaje de la parábola. El verso 27 y 28, ¿no? Le dicen, ¿de dónde pues tienes esta cizaña? Y le preguntan al padre de familia, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos esa cizaña? Y él le dice, no. Pero ¿por qué no las sacó? ¿Por qué no las arrancó? Y obviamente ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque la cizaña podría malograr la cosecha de trigo que ellos estaban teniendo. Y estos siervos querían arrancar esto, querían ayudar arrancando, pero el agricultor, el padre de familia dijo, no las arranquen, porque no vaya a ser que al tratar de arrancar la cizaña también arranquen el trigo, ¿no? Al parecer las raíces de esta cizaña estaban entremezcladas con las raíces del trigo, de modo que si uno sacaba la cizaña, podía correr el riesgo de sacar también el trigo. ¿Ok? Entonces, y lo otro es de que mientras no dé fruto, mientras no todo el trigo dé fruto, entonces no se podría saber quién es la cizaña y quién es el trigo. En el verso 30 dice, déjenlos crecer, ¿no? Dice no, y dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el tiempo de la cosecha. Entonces, cuando sea el tiempo de la cosecha, no sus siervos, recordemos, sino, dice, los segadores, ¿no? Personas experimentadas van a recoger la cizaña y las van a atar en manojo y las van a quemar. Y el trigo va a ser almacenado en el granero. Ok, entonces este es la parábola, este es el hecho que nos cuenta el Señor. Decíamos entonces, ¿cómo entender esta parábola? Es un hecho cualquiera, ¿no? Es un hecho muy particular que le puede haber sucedido a muchos y que era inclusive algo común. Los enemigos, generalmente los agricultores, hacían eso. Sembraban esta cizaña para destruir las cosechas de los otros. Entonces esto lo entendían ellos, era algo común, no era algo diferente, no era algo novedoso. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo debía entender el auditorio ello? Recordemos que para poder entender la parábola necesitamos preguntarnos qué pregunta está respondiendo Jesús. Que el contexto nos está haciendo ver acerca de la parábola. Y regresamos otra vez al contexto. Y hay un rechazo hacia Jesús de parte de los escribas y fariseos y muchos de los judíos. Entonces, obviamente, ante ese rechazo que había una pregunta que surgía naturalmente, ¿no? A ver, si tú eres el Mesías, si tú eres el rey que dices, y que tienes todo poder, ¿por qué permites tanta oposición? ¿De dónde salieron estos opositores? Si tú eres el rey, si tú eres el Mesías, si tú controlas la naturaleza, si tú controlas las enfermedades, si tú controlas aún los poderes demoníacos, aún la muerte, ¿no? Porque ellos vieron resucitar a algunas personas. Entonces, si tú controlas todo eso y eres el rey, eres el Mesías, ¿por qué permites tanta oposición? ¿No sería más fácil exterminarlos? ¿No sería más fácil eliminarlos? Ya les has advertido una y otra vez acerca de su corazón perverso. Pero, ¿por qué no eliminarlo si tú eres Dios? Si eres el Hijo de Dios, el Todopoderoso, ¿por qué no eliminarlo? Y esa misma pregunta nos seguimos haciendo nosotros hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, es bueno, aún permite que haya tantas situaciones malas en el mundo? ¿De dónde salió tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué vemos en la radio, en la televisión, tantos hechos de maldad, inclusive inexplicables? ¿De dónde salió todo ello? ¿Y por qué si Dios es todopoderoso no elimina toda esa maldad? Ok, entonces esa es la pregunta que estos discípulos probablemente están haciéndose y es la pregunta que también nosotros hacemos. A través de esta parábola, entonces el Señor nos va a responder y recuerden, dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Así funciona el reino de los cielos. Entonces nos va a
responder acerca del funcionamiento del reino de los cielos respecto a esta situación. Porque es que si eres bueno, si eres Dios, no quitas a estos malos de delante de ti. Ok, entonces vamos a dar un salto a Mateo capítulo 13, verso 36. ¿Por qué? Porque dice en el verso 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Okay? Recordemos que sus discípulos, junto con las personas más cercanas, las que tenían su corazón cercano a Jesús, Jesús había dicho antes, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Por tanto, Jesús no iba a negarles a sus discípulos, ni a aquellos que pregunten sinceramente qué es lo que Jesús quería decir, el poder decirles. Mas había otro grupo a los cuales ya no se les concedía el reino de los cielos. Y aunque escuchen por parábolas, y aunque escuchen un lenguaje simple, oyendo no escucharían, viendo ya no verían, ¿no? Porque su corazón se endureció y estaba cerrado totalmente a la palabra de Dios. Ok, entonces sus discípulos le dicen a él, cuando Jesús entre en la casa, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aunque no entendieron totalmente la parábola, o no entendieron tal vez el mensaje de la parábola, estaban al parecer un poco confundidos, ¿no? Con respecto a esto. Pero algo que sí ellos pudieron ver es que esta parábola estaba hablando principalmente acerca de la cizaña, porque ellos le dicen, explícanos la parábola de la cizaña del campo. No hablan tanto del trigo, sino de la cizaña. Ellos entendieron que el énfasis estaba entonces en la cizaña. Ok, y es correcto, porque el énfasis principalmente de esta parábola está en la cizaña. Y era esto evidente a todos los oyentes de Jesús. Ahora, decía que ellos tal vez estaban un poco confundidos porque no sabían qué es lo que quería Jesús respecto a esto. Porque ellos tal vez se preguntaban también, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Si en la parábola este hombre hubiera dicho, este padre de familia, sí, arranquen la cizaña, ellos hubieran entendido el mensaje. ¿Qué es lo que quieres, Jesús? ¿Quieres que nosotros eliminemos a estos fariseos? Y esa era la actitud de ellos, eso era normalmente el corazón de ellos. Si no, miremos en Lucas capítulo 9, verso 54. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, este era el corazón de ellos. Ellos en esta ocasión vieron que los samaritanos rechazaron a Jesús y entonces fueron donde el Señor y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos que no te quieren hacer caso? Porque ese era su corazón. Ellos pensaban que como Dios tenía que eliminar también a los malos, a los que no quieren escuchar. De la misma manera, nosotros muchas veces somos así. Pensamos que si Dios es todopoderoso, Él tiene que eliminar la maldad, tiene que eliminar a los malos. Pero el Señor nos va a enseñar, recordemos, el reino de los cielos funciona así, funciona de esta manera. Ok, vamos entonces, volvemos a Mateo 13 al verso 37, ¿no? Y dice, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Comienza Jesús diciendo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por tanto, el sembrador de esta semilla es Él, es Jesús. Él mismo se identifica ahí como el buen sembrador de la semilla. Y es que en realidad Dios siempre siembra semilla buena. Recordemos desde el Génesis, Dios está diciéndonos que cuando Él creó las cosas, Él descansó cuando vio que todo era bueno. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno.
Entonces de nuevo vienen las preguntas a nosotros. ¿Y por qué hay terremotos? ¿Por qué hay maremotos? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay espinos, cardos? ¿Por qué hay muerte? Y la respuesta la conocemos, ¿no es cierto? Porque hay todo esto producto del pecado del hombre. Producto del pecado, entonces aparece todo esto en el mundo que causa sufrimiento al mundo. Dios crea lo bueno, Dios lo hizo bueno y Dios sembró esta semilla buena. Como dice el Señor, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él sembró la buena semilla. Dios crea lo bueno. Dios creó un pueblo bueno, su iglesia, su rebaño. Él pone la buena semilla. Pero tiene un enemigo. Un enemigo que es Satanás, que quiere estorbar los planes de Dios. Y siempre ha sido así, Satanás. Quiere estorbar los planes de Dios. Recordemos que hay una promesa que le hace a Adán y a Eva. Y le dice entonces que surgiría de su simiente, de la simiente de la mujer, uno que va a ser capaz de aplastar la cabeza de Satanás, de aquel que les engañó para pecar a Adán y Eva. Esto se estaba reflejando en Abel, pero Satanás, que viene para desbaratar los planes de Dios, incita a Caín a matar a su hijo Abel. Pero Dios va a continuar con sus planes. Y Dios continúa su plan a través de Set. Y a través de Set a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham a Moisés, y Moisés a David, y de David al Mesías. ¿Por qué? Porque Dios continúa su plan. Dios va a continuar su plan y nada lo va a detener. Satanás va a tratar de interferir, pero nada puede detener los planes de Dios. Ok, entonces nos dice aquí que el Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla. Dios siempre siembra la buena semilla. Todo lo bueno viene de Dios. Verso 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Claramente el Señor nos dice la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. En este caso, en esta parábola, nos dice que la buena semilla a la cual él se refiere son los hijos del reino, los que le están obedeciendo a Jesús. Recordemos que Jesús estaba diciendo, ¿quiénes son mi familia? Había dicho hace unos momentos, ¿quiénes son mi familia? Mi familia es la que escucha y obedece los mandamientos de mi Padre. Entonces, mi familia es aquella que está obedeciendo al Señor. Entonces, ¿cuáles son los hijos del reino? Los que están obedeciendo, los que van a obedecer, entonces, la palabra de Dios, los que creen en Jesús. El campo. ¿Qué es el campo? El campo, dice claramente, es el mundo, ¿no? En el verso 38 dice, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo y el campo es el mundo. Y Jesús está dejando claro aquí que el campo es el mundo. Algunos de repente podrán decir que su campo, ¿no? Porque habla de un padre de familia que siembra en su campo el trigo. Algunos podrán decir que su campo es la iglesia, porque el mundo le pertenece a Satanás. Ahora, recordemos algo. Si bien es cierto, Satanás es temporalmente el príncipe de este mundo, el mundo le sigue perteneciendo a Dios. Dios sigue siendo soberano sobre este mundo, quien lo creó y quien va a restaurar también a este mundo un día. En Romanos capítulo 8, verso 21, la Biblia nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, claramente dice que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando el Señor venga, va a volver a restaurar otra vez, inclusive esta naturaleza, ¿no? Caída. Por tanto, este mundo, si bien es cierto, temporalmente es de Satanás, pero sigue siendo Dios el dueño. Por tanto, sigue siendo su campo.
¿Ok? Entonces no es la iglesia, sino es el mundo. Nos está hablando del mundo. ¿Ok? Entonces el reino de los cielos, ¿cómo funciona? En el mundo, ¿no? Nos está hablando de esto. ¿Ok? Entonces nos dice que la buena semilla son los hijos del reino, el campo es el mundo, y los hijos del malo, la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de eso nos hace recordar la naturaleza pecaminosa nuestra. Nos hace recordar nuestra naturaleza misma pecaminosa. En Juan 8, verso 44, dice, vosotros, Jesús les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, los hijos, la cizaña son los hijos del malo, los hijos del enemigo, y claramente también aquí Juan nos dice que hay muchos que son hijos del diablo. Haciendo un paréntesis, solo hay en el mundo entero, hay trigo y hay cizaña. Los hijos del reino y los hijos del diablo. Solo hay dos, no hay intermedios. No hay que yo no estoy aquí, no, solo hay dos, la cizaña y el trigo, los hijos del malo y los hijos del reino. ¿Ok? Entonces, por eso es que Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre quieren ustedes hacer. Dice, porque él es mentiroso desde el principio, en él no hay verdad. Esto es lo que es Satanás, que estaba describiendo a Satanás Jesús. En Efesios capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Mire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Otra vez, aquí Pablo en Efesios nos está mostrando esta misma realidad, ¿no? Recuerden, hay el trigo y la cizaña, los hijos del reino, los hijos del malo. ¿Y quiénes son estos hijos del malo? Pablo decía, ustedes andaban así como hijos del malo. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los dictámenes del príncipe de la potestad del aire, que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia, en los hijos del malo. Y dice, ¿qué es lo que produce en estos hijos del malo? Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, ellos solamente están caminando en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne, solo lo que ellos desean, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Así andábamos nosotros antes. Esto es lo que Pablo está diciendo. Nosotros, en otras palabras, estaba diciéndonos, nosotros antes éramos también como la cizaña. Y por la gracia de Dios fuimos transformados a trigo. Pero éramos cizaña, nuestra naturaleza era así, nuestra naturaleza era también mala. Dice, nos dejábamos llevar por la corriente de este mundo, por esta corriente que está influenciada y está llevada, dice, por el príncipe de la potestad del aire, y que opera en los hijos de desobediencia. Y como opera en los hijos de desobediencia, miren, hijos de desobediencia, recuerden, Jesús había dicho, estos son mi familia porque obedecen la voluntad del Padre. Entonces, está hablando aquí del otro grupo, del que no cree en Jesús, del que no le sigue, de los hijos de desobediencia, de los que son desobedientes al Padre. ¿Y cómo se mueve este grupo? Dice, a través solamente de los deseos de su carne, a través de los deseos de sus pensamientos. Y abriendo un paréntesis aquí, Pablo nos dice claramente que este mundo nos lleva por una corriente que nos hace pensar que
estar en libertad es seguir los deseos de nuestra carne, seguir los deseos de nuestros pensamientos. En otras palabras, hacer lo que querramos. Dice, eres libre porque haces lo que quieres. Mentira, no eres libre. Pero si vives así, solo haciendo lo que tú quieres, dice Pablo, entonces somos hijos de desobediencia, hijos de ira, que están esperando para la ira de Dios. Ok, cerramos entonces lo que nos dice en Efesios, y esta es la realidad. Estos son los dos grupos que nos presenta Jesús en esta parábola: la cizaña y el trigo. Los hijos de desobediencia, los hijos de obediencia. Y siempre en la Biblia vamos a encontrar estos dos grupos, ¿no? Estos dos grupos. Pero además, obviamente, este versículo nos hace recordar algo muy interesante, ¿no? Este versículo nos hace recordar además que el enemigo siempre va a sembrar la mala semilla. Todo lo malo que hay en este mundo viene del diablo y de nuestro pecado, obviamente. Pero no viene de Dios, porque toda buena dádiva viene de Dios. Todas las cosas buenas vienen de Dios, pero todo lo malo viene del diablo y de nuestro pecado. Recordemos que Satanás siempre va a querer desbaratar el plan de Dios. Siempre. Esa es su intención. Dios siembra algo bueno. Satanás va a querer sembrar la cizaña ahí. Dios siembra su iglesia como algo bueno y Satanás va a querer estorbar eso algo bueno. ¿Y cómo va a estorbar? Poniendo enemistad entre las personas, falsas doctrinas, temores infundados, celos, riñas, ¿no? entre los hermanos de la iglesia. Y entonces Dios siembra algo bueno. Satanás quiere desbaratar lo bueno que Dios quiere hacer. Dios quiere formar una familia. Un hombre y una mujer se casan. ¿Y Satanás qué va a hacer? Va a sembrar cizaña en esa pareja. Va a sembrar enemistad, discusión, celos, la desobediencia de los hijos. Y todo esto va a trastornar la familia. Porque siempre cuando Dios quiere sembrar algo bueno, Satanás está sembrando la cizaña. ¿Por qué? Porque recordemos, Satanás siempre va a querer desbaratar el plan de Dios. Dios siembra lo bueno, Satanás siembra lo malo, ¿no? Esto es lo que nos dice este versículo. Volvemos entonces a Mateo 13. Dice entonces, recordemos, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, ¿no? Por eso es que hablamos bastante acerca de Satanás. Y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, ¿no? Y dice que la siega que habla, la cosecha que habla es, o nos está hablando del fin del siglo, del fin de este mundo. ¿Ok? Y los segadores entonces van a ser los ángeles que van a ejecutar el juicio de Dios. ¿En quiénes van a ejecutar el juicio de Dios? Por tanto, en los incrédulos, ¿no? Dice claramente ahí que el verso 41, o para explicarnos esta parábola, Jesús está diciendo, de manera que el enemigo que sembró es el diablo, la siega es el final del siglo, cuando termine todo esto, y los segadores son los ángeles. Entonces nos está hablando de el final de los tiempos. De manera, verso 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Por qué? Porque el padre de familia que dijo, cuando llegue el momento de la siega, cuando llegue el momento de la cosecha, ahí entonces los segadores arrancarán la cizaña, las pondrán en manojo y las quemarán. Pero el trigo será guardado en el granero. Y dice en el verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué va a pasar cuándo?
en el fin de los tiempos, ¿no? En el fin de los tiempos esto es lo que va a ocurrir. Miren, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo también Pablo aquí en Tesalonicenses? Nos está diciendo lo que Jesús nos está diciendo. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, cuando llegue el fin y venga el Señor como juez, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, va a enviar a sus ángeles en poder. ¿Y qué va a ocurrir? Sus ángeles en poder van a recoger primero a toda la cizaña, a todos aquellos incrédulos, a todos aquellos hijos de desobediencia, hijos de ira, van a ser recogidos, van a ser como atados en un manojo y van a ser llevados al infierno. Y esto es lo que Pablo nos dice. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los desobedientes, ¿no? A los hijos de perdición, a la cizaña, ¿no? Esto es lo que Jesús nos estaba diciendo, ¿no? Que esto iba a pasar en el fin del tiempo, al final de la cosecha. Y se ejecutará, por tanto, juicio sobre los incrédulos. Por tanto, lo que el Señor nos está recordando es esto, ¿no? La cizaña y el trigo van a crecer juntas hasta el final de los tiempos. ¿Y qué va a pasar al final de los tiempos? Dice en el verso 42. Leemos desde el verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que están viviendo en pecado, a los hijos de desobediencia, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué nos habla del horno de fuego? Es para darnos una idea de lo que significa realmente el infierno. Jesús es uno de los que más habló del infierno que inclusive los apóstoles. Y Jesús nos grafica de esta manera. El fuego ya es algo que produce bastante dolor en la persona. Cuando alguien se quema, produce bastante dolor. Pero ahora un horno de fuego, obviamente el calor es mucho mayor. Y obviamente si nuestra piel, si nuestra carne estaría en un horno de fuego, produciría mucho más dolor. Y la idea es esa, ¿no? La idea es que podamos entender lo que significa el infierno. Y dice, y los echarán en el horno de fuego. ¿Y allí qué va a ser? A veces hemos escuchado en las películas, hemos visto en algunas series una idea que nos da Hollywood acerca del infierno. ¿Y cuál es la idea que nos da? Como que los pecadores van a ir al infierno a seguir pecando y pecarán ahí eternamente. Pero no, eso no va a pasar. Por eso es que el Señor nos dice, esta es la parábola del reino. Esta es una parábola semejante a qué es lo que va a ocurrir en el reino. Y dice que en este horno de fuego, ¿qué va a pasar? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí no están para seguir pecando. Ahí no están para seguir pecando eternamente. No, ese es el lugar de castigo, dice. Un lugar de castigo donde va a ser solo el lloro y el crujir de dientes. Donde solo van a estar llorando. ¿Por qué? Por el dolor del fuego. No sé si ustedes han visto a una persona que está quemada o han escuchado acerca de una persona quemada. Cuando esta persona es quemada, sus dolores son bastante grandes. Aun cuando les curan, a pesar de los analgésicos que les ponen, estas quemaduras producen un dolor muy intenso.
tal vez te has quemado con agua hirviendo y aunque te eches agua, y luego que pasa la sensación del agua, el ardor que produce todavía ahí se mantiene. ¿Por qué? ¿Y por qué nos ilustra Jesús con el fuego? Porque nos hace ver que el dolor que va a haber ahí va a ser constante. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el crujir de dientes? Porque es de dolor, ¿no? Hay dolor, hay lamento en este lugar. Verso 43, entonces los justos, dice, ¿qué va a pasar? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Entonces Jesús está diciéndonos que va a haber un tiempo de juicio, que es al final de esta siega, ¿no? A ver, un tiempo de juicio, donde los hijos de desobediencia irán a este horno de fuego, al infierno. ¿A seguir pecando? No. A pagar eternamente por no haber escuchado a Jesús. Y los justos serán, dice, reunidos en este ansiado reino, dice, donde los justos resplandecerán como el sol en este reino del Señor. En este reino donde ya no habrán personas malvadas, donde no habrá pecado, donde no habrán pensamientos malos. Y termina el Señor esta explicación diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ustedes tienen oídos para oír? Les está diciendo a sus discípulos. Ahora sí logran entender. Sí, qué bueno. ¿Por qué? Porque a ustedes se les ha concedido entender el reino. Pero si no entienden, vengan y pregunten. Si no entienden, vengan y pregunten. Ok, entonces, y esa es la misma invitación también a nosotros. Jesús comenzó esta parábola diciendo que esta parábola era semejante a lo que va a ocurrir en el reino de los cielos. ¿Y qué va a ocurrir en el reino de los cielos? Dice, Dios nos cuenta desde la historia del Génesis. Él creó lo bueno, sembró lo bueno en este mundo, a un hombre no pecador, a Adán y Eva, sin pecado, santos, que tenían una relación adecuada con Dios. Pero se metió el enemigo, un enemigo del Padre, que es Satanás, en este caso disfrazado de serpiente, porque ya había sido expulsado del reino, y disfrazado de serpiente tienta a Adán y Eva. Logra hacer que ellos pequen, el pecado es introducido en el hombre entonces, y a partir de ahí el pecado convive con lo bueno que Dios ha creado, ¿no? Y el pecado crece juntamente con el trigo, la cizaña crece juntamente con el trigo. ¿Quién es este trigo? Este trigo son los hijos de Dios, son los hijos de obediencia, son los que obedecen a Dios, son los que están siguiendo a Jesús, ¿no? De todo corazón y obedeciendo a su palabra. ¿Y quiénes son los qué es este campo? Es este mundo donde Dios nos ha puesto a todos nosotros. Y su enemigo es el diablo, y este diablo ha puesto cizaña. ¿Quiénes son las cizañas? Las cizañas son todos aquellos corazones endurecidos que no quieren aceptar a Jesús, que están rechazando a Jesús, que están rechazando su palabra y por tanto se hacen desobedientes. ¿Por qué? Porque quieren vivir, como nos decía Pablo, de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a sus propias creencias, pensando de que ellos tienen libertad para poder vivir como ellos quieren. Hijos de desobediencia finalmente. Y la pregunta que se hacen los siervos es, ¿y hasta cuándo? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué pasa esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir conviviendo la cizaña y el trigo juntamente? Y el Señor les dice, hasta el tiempo de la siega, hasta la cosecha, hasta el tiempo del juicio. Y entonces vendrá, dice el Señor, con todo su poder y con sus ángeles, ¿no? Y para este tiempo de la siega. Y recogerán, dice, a todos aquellos que producen tropiezo y a todos que viven en iniquidad, que viven en pecado, a los hijos de desobediencia, aquellos que están dejándose influenciar y llevados por el príncipe de este mundo, ¿no? Que es Satanás. Y finalmente, ¿qué pasará con todos estos que sirvieron de tropiezo? Con estos que están desobedeciendo la palabra del Señor.
dice, serán juntados y serán enviados a lo que Jesús nos grafica como un horno de fuego. ¿Donde qué? Donde será el lloro y el crujir de dientes. Finalmente es el juicio en el cual los pecadores van a, que si es que no se han llegado a arrepentir, a vivir de esa manera, atormentados eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque rechazaron a este Dios maravilloso, a este Dios santo. Y obviamente cuando el auditorio escuchaba, sabía que se refería a quiénes, a los fariseos, a los escribas y a los judíos que estaban rechazándole a Jesús. Ok, esta parábola es sencilla, es simple, podemos entender claramente a lo que Jesús está refiriendo, ¿no? Pero esto nos hace notar algunas cosas, ¿no? Tenemos que notar algunas cosas muy importantes aquí. Retrocedamos al verso 27. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes la cizaña? ¿De dónde aparece tanta maldad en el mundo? Si Dios, tú eres bueno, ¿de dónde aparece tanta maldad en el mundo? Y esa es la pregunta que nos hacemos también nosotros diariamente. Señor, si eres bueno, si haces tantas cosas buenas, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué cuando prendemos la televisión vemos tanta maldad en este mundo? Y la respuesta del Señor es clara. Y dice que un enemigo ha hecho esto. El Señor nos responde y nos dice, un enemigo ha hecho esto. Satanás ha hecho esto. Una vez más, todo lo bueno viene de Dios. Lo malo viene de parte de Satanás. Si Dios es bueno, ¿qué ha pasado? Un enemigo ha hecho esto. Va a poner cizaña en medio del trigo. Entonces, esto nos hace pensar que no debe sorprendernos la maldad en el mundo. No debe sorprendernos la maldad en la sociedad, porque el Señor nos está diciendo, junto con el trigo, junto con las cosas buenas que Dios ha sembrado, va a haber también cizaña, los hijos de desobediencia, ¿no? Los hijos de desobediencia. Por eso Jesús decía, su padre es el diablo, ¿no? Aquellos que estaban rechazándolos. Y entonces esto no nos debe sorprender. Jesús nos está advirtiendo, así funciona el reino. Dios siembra las cosas buenas, pero también el diablo está sembrando lo malo, está sembrando la cizaña. Más bien, si bien es cierto, la cizaña está creciendo, pero también el trigo está creciendo. Entonces no solo miremos a la cizaña, sino también miremos que el trigo está creciendo. Y ojo, esto nos debe hacer pensar y nos debe hacer meditar algo muy importante, que así como la cizaña crece, el trigo también está creciendo. Y decía que esto nos debe hacer meditar algo, que nosotros debemos ser sembradores de ¿qué? De trigo y no de cizaña. ¿Por qué? Porque con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con lo que hacemos, si somos obedientes al Señor, vamos a sembrar ¿qué? Las cosas buenas. Vamos a sembrar también trigo. Pero si no actuamos adecuadamente conforme al Señor y nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos, por lo que pensamos, por lo que creemos, en desobediencia a Dios, entonces estaremos sembrando cizaña. Que nosotros podríamos sembrar cizaña. Sí, recuerden que Pedro, después de tener esta revelación y el Señor le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Unos momentos después, Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo a los planes de Dios. Cuidado. Esto nos debe hacer pensar entonces en no ser estorbo a los planes de Dios. Y de que debemos nosotros ser obedientes a su palabra. ¿Ok? Entonces, el trigo y la cizaña van a convivir juntos. Esta es una realidad
que vamos a ver, que vemos diariamente, porque el Señor decía, deja crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Lo malo crece, la cizaña crece, pero también crece el trigo. Eso decía que no nos debemos olvidar. Continuamente la cizaña está creciendo, la maldad está creciendo, pero también continuamente sigue creciendo el trigo. Y por eso es que el Señor dice, no arranquen todavía la cizaña. ¿Por qué? Porque recuerden que la cizaña se parece mucho al trigo. ¿Y cuándo recién se va a poder ver que es trigo y que es cizaña? Cuando madura. Cuando madura el trigo, y ahí recién se puede ver. Mientras que no madura, todavía los dos parecen iguales. Entonces, si se arranca la cizaña, no se vaya a arrancar también el trigo. Por eso el Señor está esperando y dice, no arranquen nada, déjenlos crecer todavía. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando todavía que se manifiesten muchas otras personas en obediencia al Señor. Recordemos que antes nosotros también éramos cizaña, ahora somos trigo. Si el Señor ya nos hubiera llevado hace tiempo, si hubiera hecho juicio sobre este mundo, capaz muchos de nosotros no estaríamos ahí. ¿Por qué? Porque antes también éramos nosotros cizaña. Y si hubieran arrancado la cizaña, nos hubieran arrancado también a nosotros y hoy no estaríamos aquí. Pero en su misericordia, el Señor esperó, tiene paciencia hasta el final de los tiempos y en esa paciencia ahí pudimos entrar muchos de nosotros, fuimos transformados de cizañas a trigo. Por tanto, ¿por qué el Señor no elimina la maldad de este mundo todavía? Porque está esperando todavía que mucha de esa cizaña se convierta en trigo. Está esperando que ese trigo madure y que ese trigo produzca fruto. Eso es lo que está esperando el Señor. Entonces el Señor responde una de las preguntas tal vez más importantes en nuestras vidas. ¿Por qué continúa la maldad en este mundo si Dios es fuerte, si Dios es todopoderoso? Porque está esperando que el trigo todavía madure. Está esperando todavía que su trigo, que su buena semilla sembrada empiece a dar fruto. Y fruto en abundancia. Como decía en la otra parábola, al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1. Que dé fruto en abundancia. La otra pregunta que hacían los siervos es, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El Señor decía, no arranquen la cizaña, esperen. Recordemos que Jesús aún a Judas le ofrece hasta el final la posibilidad de arrepentimiento. Le ofrece el bocado, remojando el pan en su bebida, ¿no? Le ofrece a Judas, y aún cuando ya Jesús le ha vendido, le dices, a un amigo haces esto, ofreciéndole hasta el final la posibilidad de arrepentimiento. Igual a estos judíos, estos que ya habían endurecido su corazón, sin embargo el Señor les advierte, cuidado con pasar la línea, porque si pasan la línea no va a haber forma de. Pero el Señor está en su naturaleza de siervo. Recuerden que la Biblia misma nos dice, Él no va a romper la caña cascada, ni apagar el pábilo que humea. Él aún continúa dando oportunidades para que las personas se arrepientan, porque Dios quiere eso. Y aún cuando lo acusaron falsamente en la cruz, desde la cruz el Señor nos dijo, sea el juicio para todos. No, desde la cruz el Señor le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos de ellos, producto de la oración de Jesús, en el tiempo de Pentecostés, muchos de ellos se arrepintieron y volvieron su corazón al Señor. Entonces miren que en el tiempo en que estamos, todavía no hemos llegado a la siega. Estamos en este tiempo en la cual todavía van a convivir estas dos realidades, la cizaña y el trigo. Pero ¿por qué el Señor aún permite esto? Porque quiere que todavía el trigo crezca y madure. Esto nos hace recordar una historia, ¿no? Realmente muy bonita en Génesis capítulo 18, verso 23, cuando Dios va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra y le dice esto a Abraham. Y dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío, Señor? Si sacas la cizaña, vas a destruir al justo con el impío.
Y le dice a Abraham, quizás haya 50 justos dentro de esta ciudad y tú vas a destruir también y no perdonar al lugar por amor a estos 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Señor, nunca lo hagas, eres el juez de la tierra. No has de hacer lo justo, le dice Abraham al Señor. Entonces el Señor le responde y dice, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré el lugar por amor de ellos. ¿Por qué? Porque el trigo va a crecer junto con la cizaña. Si hay 50 de estas semillas de trigo, yo voy a perdonar la ciudad, dice. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dice, no la destruiré. Si hay 45 justos como tú me dices, no la voy a destruir, le dice a Abraham. Entonces, verso 29, y volvió a hablarle y dijo, Señor, quizás no haya 45, quizás haya 40 justos, Señor. ¿Vas a destruir la ciudad por estos, junto con lo malo a estos 40 justos? Y respondió el Señor, no lo haré por amor a los 40. Verso 30 y dice, y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, y quizás se hallara allí 30 justos. Y el Señor respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren 20, ¿no? Quizás se hallaren solo 20 justos. Y dice, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se halle 10, no la destruiré por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Miren, y esto nos ilustra un poco lo que Jesús luego nos habla y nos dice, así funciona el reino de los cielos. ¿Va a destruir el Señor por amor a estos 50? No, si hay 50, decía, no voy a destruir la ciudad. Abraham le dice, Señor, y si solo hay 40, no voy a destruir por amor a los 40. Y si solo hay 30, Señor, no la voy a destruir por amor a los 30. Y si solo hay 20, Señor, no la voy a destruir por amor a los 20, porque voy a esperar que el fruto sea maduro. Y si hay 10, Señor, tampoco. Por amor a ellos no voy a destruir la ciudad. ¿Cuántos encontró? Un justo. Lot era el único. ¿Y el Señor destruyó la ciudad juntamente con Lot? No. Sacó a Lot, y por misericordia Lot sacó también a su familia, ¿no? A la esposa, a sus hijas y lo sacó a su esposa y a sus hijas, ¿no? Lo sacó por misericordia de Lot, pero el único justo ahí era Lot, ¿no? Si no, miramos más adelante, la esposa desobediente se quedó convertida en estatua de sal, y las hijas después lo que hicieron con Lot, con su padre, lo emborracharon y buscaron descendencia de su padre, ¿no? Entonces el único justo era Lot, y Dios lo sacó de ahí y destruyó la ciudad. ¿Por qué no dice, si hubiesen más justos, hubiera destruido la ciudad? El Señor decía, no. Y es lo mismo que nos está diciendo ahora. Mientras que haya justos, mientras que haya trigo en este mundo, todavía el Señor no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque está esperando que el trigo madure, está esperando todavía que muchas cizañas sean convertidas en trigo. Pero va a llegar también el tiempo del fin. Esto no va a ser eterno. Va a llegar el tiempo del fin, y por eso necesitamos arrepentirnos cuanto antes. Esta realidad nos lleva a pensar nos lleva a entender que el trigo siempre va a estar conviviendo con la cizaña, y la cizaña va a estar metida entre el trigo y el trigo entre la cizaña. ¿Por qué vivimos en un mundo de tanta maldad? Porque somos trigo en medio de cizaña. Pero también va a haber cizaña en medio del trigo. También va a haber los hijos de desobediencia en medio del trigo. Y esto es lo que nos dice Pablo cuando nos dice que debemos cuidarnos de los falsos que pueden llegar inclusive a la iglesia, porque estos falsos son cizañas en medio de trigo, ¿no? Dice en 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, en medio del trigo también
va a querer sembrar su cizaña, y por eso debemos estar atentos nosotros, los hijos de Dios, dentro de la iglesia, ¿no? Porque Satanás está dispuesto a sembrar también su cizaña en medio del trigo. Finalmente, decía, Jesús es el que más habló tal vez acerca del infierno, es el que más nos enseñó acerca del infierno, ¿no? Y si tal vez el infierno es incomprensible, porque algunas personas pueden decir, oh, pero ¿cómo Dios, que es tan amoroso, puede mandar al infierno a las personas? Bueno, sí puede hacerlo porque Él es el juez y porque han sido pecadores y han rechazado a Jesús hasta el final, a pesar de que Jesús está dando mucha oportunidad aún en todo este tiempo. Pero lo más hermoso de todo esto es que cuando venga la siega, cuando venga el fin de los tiempos y sean arrancados los hijos de desobediencia, dice, para el juicio, para ser llevados al infierno, ¿qué va a pasar con los hijos de Dios? ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios? Dice, el trigo será colocado en mi granero, ¿no? El trigo será colocado en el granero. Y en el verso 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Si nos es difícil entender cómo es que Dios va a enviar gente al infierno, mucho más difícil todavía debe ser entender cómo es que Dios, a nosotros, habiendo sido pecadores, habiendo vivido en maldad, habiendo vivido en este mundo como hemos vivido, ¿cómo es que Dios va a hacer que nosotros, dice, que resplandezcamos como el sol en el reino de Dios? ¿Cómo es que Dios va a hacer eso con nosotros? Por su gracia y por su amor. Él nos atesora y dice que somos tan valiosos que Él nos va a guardar en su granero. Y es increíble cuando vemos cómo Dios habla acerca de nosotros, sus hijos, porque Él nos ama y Él nos atesorará para su gloria. Y esto es tan alentador poder meditar en esta última parte de esta parábola. Aunque veamos adversidad a nuestro alrededor, aunque veamos tanta maldad a nuestro alrededor, nosotros estamos llamados ¿a qué? A seguir sembrando el trigo, a traer fruto abundante para el Señor. Y al final de los tiempos, el Señor nos verá con tal agrado y con tal amor, porque somos sus hijos, y resplandeceremos, dice, como el sol. Gracias le damos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, porque a través de esta parábola nos muestras y respondes, Señor, nuestra pregunta. ¿Por qué es que, a pesar de que tú eres Dios, aún hay maldad en este mundo? Y entendemos que hay una realidad que vamos a tener que convivir con ella, que la siega siempre va a crecer junto con el trigo. Pero lo bueno es que el trigo sigue creciendo, Señor, que las obras buenas siguen creciendo, Señor, y que cada día muchos son transformados, Señor, por tu poder a ti, Señor, y que muchos te están diciendo sí a ti, Señor, cada día. El trigo sigue creciendo hasta que el trigo dé un fruto maduro, mi Dios. Gracias, Señor, por ello. Gracias por consolar nuestros corazones, porque vamos a ver al final, Señor, de los tiempos, cómo tú nos aprecias, cómo tú nos guardas en tu granero, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.